Entrando al museo, entramos directamente a una sala donde había múltiples murales, donde pudimos ver que nos representaba la batalla de Puebla. Ese mural que está ahí nos representaba la tipo muerte que pasó. Y también pudimos ver a Porfirio Díaz ya petrificado. Y yo me di cuenta que algunas de las armas que traían, digamos que los ciudadanos de esos tiempos, son, digamos que, armas con lanzas. Después pasamos a otra sala que nos mostraban cómo eran sus tipo armaduras de antes de los españoles y cómo la cruz que traían para tipo evangelizarnos. Después de ahí y también ahí pudimos ver algunos cráneos de gente que ya estaba lastimada, digamos. Y de ahí nos pasamos a otra sala donde pudimos observar también múltiples cuadros. De ahí nos pasamos a una sala donde pudimos ver a Cristo, también pudimos ver a múltiples personajes, digamos. También pudimos ver a Sor Juana Inés de la Cruz, a la Virgen. De ahí nos volvimos a pasar a otra sala, igual lo mismo de siempre, donde nos explicaban los frutos de la tierra, digamos. Y nos explicaba que a partir del siglo XVI la agricultura y la economía prehispánica se enriquecieron con plantas, animales y tecnología europea, de África y de Asia. Además también el frijol, la calabaza y el chile, donde muy pronto el trigo se extendió por el Bajío y a otras regiones. También podemos ver la carroza en la que llegó Maximiliano y Carlota. Y ya por ahí seguimos caminando por los pasillos buscando más salas para entrar. Después entramos a una sala donde se nos mostraba a Agustín de Iturbide y a los representantes de la independencia. Después entramos a una sala donde podíamos ver a la Virgen de Guadalupe igual. También estaba dedicada a, ¿cómo se llama? Que lo mismo estaba dedicada a José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide, bueno, y también dedicada al cura Miguel Hidalgo, que fue el que dio el grito de la independencia, levantando su Virgen de Guadalupe. De ahí nos pasamos a otra sala donde encontramos múltiples reconocimientos hacia personas, también encontramos un tipo del mundo, también encontramos un planetario, un cañón, donde también nos hablaba de los tres proyectos de reforma, donde, donde se nos dice que el primer intento por reformar las relaciones Estado e Iglesia fue la obra del vicepresidente Valentín Gómez, quien quiso acabar con el poderío del clero. Ya la segunda reforma se intentó después del triunfo del Plan de Iguala en 1854. Se inició con La Fragua, que reconocía la libertad de expresión. Y ya en 1859 se dictaron en Veracruz las célebres leyes de reforma, un tercer intento que incluía la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la creación del registro civil, el matrimonio como contrato civil y la secularización de los cementerios y la libertad de culto. Y de ahí encontramos un mural dedicado a Benito Juárez, que fue presidente de México de entre 1858 y 1872. Y también ayudó a las leyes de reforma y el combate incansable a la corrupción. También encontramos una carabela, donde también nos explicaron sobre la consolidación del libertarismo, donde nos dicen que al morir Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Convocó a elecciones en las que resultó triunfador. Ya después de concluir su periodo de gobierno, Lerdo de Tejada intentó reelegirse, pero se encontró con la oposición de José María Iglesias y Porfirio Díaz, quienes se lanzaron a lucha de armas para impedirlo. También entramos a otra sala donde se nos mostraba la primera cámara que había tenido.
Y también se nos mostraba cómo se vestían antes los soldados o generales del ejército, mostrándonos también una imagen del general Porfirio Díaz. Y ya también fue presidente electo a la presidencia de Estados Unidos mexicanos. Y también se le hacía homenaje a Francisco I. Madero, cuyo pronunciamiento fue contra el régimen de Porfirio Díaz, desencadenando la Revolución Mexicana. Y también se le hacía homenaje a Venustiano Carranza, quien fue que lanzó el Plan de Iguala, en el que se desconocía a Victoriana Huerta. Ya subiendo las escaleras nos percatamos que había una imagen del general Lázaro Cárdenas, que fue el que entregó el castillo de Chapultepec al pueblo mexicano, destinándolo a ser la sede actual del Museo Nacional de Historia. De ahí seguimos caminando y caminando y caminando. Y ya cuando estábamos a punto de irnos, pudimos ver los 3 vitrales que están al frente del castillo de Chapultepec. Que entramos al castillo, estaba Juan Escutia, el niño héroe que se aventó con la bandera de México. Entrando al Museo del Templo Mayor, nos percatamos que hay varios cráneos a la entrada. Supongo que son de antiguas civilizaciones y digamos que sus miembros de las civilizaciones. Ya después pudimos observar varias, obras que hacían con el barro, en donde comían, en lo que preparaban sus alimentos y también tipo car. Bajando a la siguiente planta pudimos ver, ¿cómo se llama? Cráneos, digamos que rotos de la parte superior por, digamos que macanazos, golpes en la cabeza con objetos demasiado fuertes. También pudimos observar, digamos que una tipo caja de madera que hicieron las antiguas civilizaciones. También pudimos observar múltiples jarrones de barro que estaban hechos de hecho de barro. Subiendo nos percatamos de una tipo figura que lamentablemente no sabemos por qué no tenía nombre ni sabíamos de qué era. También pudimos ver tipo máscaras que hacían ellos antes. Ya subiendo a la siguiente planta pudimos observar que era de, ¿cómo se llama? Atributos y comercio. Pudimos observar múltiples objetos de obsidiana, de jade también. Y digamos que en la vitrina que decía Oaxaca pudimos observar múltiples figuritas pequeñas de piedra, de hecho. También pudimos ver que en algunas ofrendas fue una localizada bajo la plataforma del Templo Mayor, al pie de la escalinata del Templo de Tlaloc, en la etapa 1469 a 1481 después de Cristo. Y también en donde decía de Guerrero había igual múltiples objetos múltiples objetos de piedra. Subiendo a la plataforma dedicada a los tipos dioses nos pudimos percatar que había el dios del murciélago y el dios del Jipetotec, que eran esculturas recuperadas en 1990 gracias a un rescate arqueológico realizado por el personal del Museo del Templo Mayor en San Mateo Tezotipan. También estaba Mictlantecuhtli, el dios de la muerte. También estaba Mayahuel, que según los mitos de los mexicas, la diosa Mayahuel murió en un acto de creación para dar origen a las divinidades del maguey y el pulque. También estaba Tlaltecuhtli, que pues era una base de escultura monumental con el bajo relieve que representaba a la deidad de la tierra. Los mexicas creían que todo lo que existe sobre la superficie terrestre eran partes del cuerpo de este dios.
También pudimos ver una tipo escultura de la diosa de la luna. Subiendo a una sección que decía flora y fauna, nos dimos cuenta que habían unos ciertos animales, digamos que los huesos de los animales y sus esculturas, que algunos ya estaban extintos, pero algunos todavía siguen existiendo actualmente. También había una parte del museo dedicada al dios Tlaloc, el dios de la lluvia, donde se nos dice que los Tlaloques eran quienes ayudaban a Tlaloc en la difícil tarea de distribuir la lluvia sobre la tierra. De acuerdo con las creencias mexicas, portaban grandes vasijas llenas de agua que rompían con palos para derramarla sobre la tierra. También en esa parte de acá, de ahí, aparecía Chacmul. Esta se supone que era una escultura que se ha interpretado como una mesa de ofrendas donde colocaban toda clase de dones, recipientes de corazones o piedras de sacrificios. Como otros ejemplares mexicas como colocado en el adoratorio norte del Templo Mayor fueron decorados con la indumentaria insignias de Tlaloc. También aparecían algunas ofrendas localizadas en el Templo Mayor que contenían una gran variedad de objetos relacionados con el culto a Tlaloc, los cuales incluyen desde representaciones del dios o de ayudantes, los Tlaloques, hasta elementos asociados con la lluvia, el agua y las fiestas que se celebraban para pedir buenas cosechas, tales como remolinos de agua y relámpagos en forma de serpentina. También pudimos observar fragmentos del braceo de Tlaloc, que originalmente formaba parte del basamiento del templo mayor. Presentaba el rostro de Tlaloc con su característico tocado de papel coronado por plumas, así como algunos símbolos relacionados con el fuego, como el que no sé qué, pájaro turquesa en sí. Localizado sobre su frente, la posición de las manos es un rasgo de estilo teotihuacano que se suma a las múltiples, digamos que creencias de mexicas de una importante tradición cultural.
Al entrar a la primera sala del Museo de Antropología e Historia, se muestra una estatua de un Homo erectus, que fue una de las primeras civilizaciones especies de la raza humana. Se muestra dónde se encontraba y cómo se hacía. También se muestran las distintas formas, o más bien ecosistemas, cambios climáticos en las estructuras óseas de las especies que se encontraban en ese momento. Se presenta el Australopithecus, se presenta cómo se moldeaba el cráneo humano, la forma de caza, algunas otras esculturas intentando recrear la forma de cada uno, además de los estragos del tiempo generados en cada uno de los terrenos. Se siguen mostrando más estructuras óseas, más esculturas intentando reflejar cómo se encontraban. Luego muestran el mapa de donde estaba el Homo erectus. Se presentan más estructuras óseas. Esta sala está muy completa de eso. Muestran más formas de interacción entre cada una, la estructura cránea de cada uno, más partes óseas e incluso ciertos huesos o profundidad. Se encontraban otra vez más estructura ósea presentando cómo, pero ya presentaba al Homo sapiens y al Homo sapiens sapiens, que es lo que somos actualmente, y muestra el mapa de su distribución. Al final de la sala se muestra una pintura y una pared que tenía distintas caras como reflejantes, una pintura aparte también, la cual continuaba, y entramos a otra sala donde ya se mostraba más la interacción social de ya estas razas. Se demuestra el uso de la obsidiana, las zonas arqueológicas en México, distintas piedras recuperadas. La forma de la interacción también se sigue muy presente en este lado de la sala. Se muestran cómo se encontraban, se muestran las laderas como eran, se muestran aún más cráneos, se siguen mostrando lo del mapa arqueológico, y se mostraba una pintura rupestre gigante en la parte del techo de este cacho de la sala. Muestra el dibujo de un humano con dos animales que parecen ser como unas cabras o venados. Se mostraba la ejemplificación de cómo se hacían las casas del mamut y todas las especies que se encontraban en ese entonces. También se presenta la estructura ósea de un mamut. Se siguen mostrando más cómo convivían y cómo se desarrollaban las distintas aldeas o conjuntos de personas nómadas. Se siguen mostrando mapas y demostraban cómo eran los asentamientos entre cada uno. Al final regresamos al mismo punto. Cambiando de sala, se mostraban ya más dónde era Mesoamérica. Se mostraba la línea del tiempo de las distintas civilizaciones que se estuvieron en ese entonces. Se mostraban más pinturas rupestres y que empezaban con vasijas de barro o de esculturas en miniatura, representaciones de los objetos que se utilizaban. Se seguían mostrando más partes encontradas en la arqueología. Se mostraba cómo eran los asentamientos también, de cómo se asentaban estas distintas culturas. No encontraban una forma, se encontraban también restos óseos de algunas de estas civilizaciones, además de ya mostrar la utilización del barro, de que fue muy importante para todas estas civilizaciones. Se cambiaba de zonas, se encontraban más objetos de barro, se seguían encontrando distintas formas de cabezas, más estructuras, y hay más cosas del barro. El barro se nota que era muy importante, no se nota, sino era muy importante para todo esto. Entrábamos a una civilización, más bien a un asentamiento de la civilización, se mostraba más el barro, y cambiamos a donde se mostraba un mapa del asentamiento de los toltecas. Se presentan algunas estructuras, estructuras que se encontraron cuando se excavaron, que se fueron traídos para este museo. Se siguen mostrando más cosas en la utilización del barro. Se mostraban distintas piedras piedras que se encontraban que se encontraban de estas culturas. Se mostraban también ahí esas estatuas, se encontraban paneles, se encontraban más rocas. Se presentan también ciertas esculturas más
ciertas esculturas, las cuales también eran parte de cada, bueno, no era parte de cada, sino era parte de de esta cultura. Se muestra también una pirámide con ciertos detalles, como por ejemplo la serpiente emplumada, que resalta mucho. Se muestran también ciertas otras estructuras también siendo parte de. Creo que esta zona ya es la zona donde se habla de cierto punto sobre Teotihuacán, si no mal recuerdo, la verdad. Entonces se muestran aún más piedras recuperadas que también tienen ciertas inscripciones. Y sí, era sobre Teotihuacán. Se muestra la pirámide de la luna y la pirámide del sol. La primera era de la luna, la segunda era del sol. Ahí se están mostrando más esculturas hacia los dioses. Y ahí se muestra el mapa de las civilizaciones, el cual no pudimos grabar bien porque se encontraba en una exposición. Al final estamos entrando en la sala, creo que ahora sí ya era de los toltecas, la cual muestra de primeras esta escultura muy resaltante. Se siguen mostrando más esculturas. Se encontraba también en las civilizaciones las figuritas chiquitas de barro, se encontraban restos óseos, se encontraban más piedras con las grabaciones que se le hacían, los tallados. Se seguían mostrando más esculturas hacia los dioses. Se encontraban esos corales que funcionaban como silbatos, se encontraban más piedras. Continuando, se mostraban más estructuras del barro con también la obsidiana. Se muestran dónde se encontraba la obsidiana en el periodo preclásico. La obsidiana también se muestran ahí cómo se hacían puntas de obsidiana, porque era muy importante. Se utilizaba para casi todas las herramientas que se utilizaban en esas culturas, en esas civilizaciones. Se muestran muchas piedritas de obsidiana. Se siguen mostrando muchas como cabecitas. También más formas y un video informativo también. Continuando en esta, se muestra ahí un aro de pelota. Más esculturas, o más bien piedras con las grabaciones de esos entonces, que eran encontradas en las zonas arqueológicas. Estas ya forma parte de Tula. Estas piedras se siguen mostrando más obsidiana. En esta cultura también se utilizaba mucho el barro. Se muestra ahí. También hacían esculturas muy grandes, como por ejemplo esos que podrían ser parte de los gigantes de Tula. Creo que eran parte de los gigantes de Tula. Y entrando a las más adentro de esta sala se encuentra esa como cama, más estructuras, más esculturas de cada uno, piedras con las grabaciones de la recolección. También se mostraba más esculturas hacia los dioses, a serpientes, a muchas deidades. En todas las culturas siempre se han habido las esculturas hacia las deidades, como por ejemplo aquí en los toltecas, que al final se muestran muchas de esas estructuras. Continuando ya entre salas se encuentra un pasillo específico para el juego de pelota, el cual era muy común en la mayoría de las culturas. Era un ritual, el cual era jugar al juego de la pelota. El equipo que ganara era sacrificado para los dioses, porque pues era jugar para ser sacrificado. Continuando, se muestran aún más esculturas de representación de este juego y ingresamos a la sala de los mexicas. Muestra al ingresar la piedra del sol, la cual era pues la función del calendario. Continuando, se muestran esculturas de águila, de más representaciones hacia las deidades, muchas esculturas. Ahí ya se empezaban a presentar la utilización de otros materiales, no solo el barro y la obsidiana. Si se continúa adentro, se encuentra un penacho, si no me recuerdo era el penacho de Moctezuma, el cual estaba en Europa hasta el momento. Se seguían mostrando más piedras con las talladuras, las cuales hacían distintas formas. Muchísimas más esculturas en representación a los dioses. Algunos de estos dioses son como las esculturas que acabamos de pasar o mostrar. Se seguía utilizando el barro en esta cultura. Esta fue una de las más importantes, por no decir la más importante, al ser la primera que intentaron. Bueno, no que intentaron, sino a la que se fue contra los españoles. Se seguían mostrando más de los dioses. Muchas mini esculturas y más formas de encontrarlas.
Se seguía con el barro, las distintas como máscaras que también se empezaban a hacer, pero ya no solo eran de obsidiana o de barro, ya eran de otros materiales. Entonces se seguían mostrando más imágenes de deidades, se seguían más mini esculturas, se encontraban muchísimas más, se mostraban algunos materiales más de barro. También se muestra la obsidiana, como en las otras civilizaciones. Se encontraban muchísimas más esculturas. Casi todas estas eran representación de la vida de la vida cotidiana de cada uno de ellos, o las representaciones de los dioses de la cultura mexica. Se encontraron ahí muchísimos más herramientas de una cocina. Se seguían mostrando más esculturas hacia esos, y aquí se presenta el mercado de Tlatelolco. Es un espacio considerado donde se representa cómo era ese mercado. Se siguen mostrando muchísimas más esculturas. Todas estas eran parte de las deidades, más restos óseos con algunas incrustaciones de obsidiana, o incluso nada más con la obsidiana de lado. Se encuentra también la exposición a escala del Templo Mayor, que eso se profundiza más en el museo específico del Templo Mayor. Se muestran, como por ejemplo aquí, serpientes. Estas son sacadas de las pirámides, de las excavaciones hacia las pirámides. Una representación de cómo eran las pirámides del templo, de los templos. Y llegamos a una de las zonas más importantes, el Códice Boturini. Este códice explicaba desde la salida de los mexicas de Aztlán hasta cómo fue la fundación de Tenochtitlan. Es uno de los códices más importantes de toda esta cultura y se logró rescatar y mostrar en esta sala de exhibición. Se siguen mostrando más esculturas con las inscripciones, más formas de las estructuras, muchas estructuras para las deidades, muchas esculturas. Se muestra todavía aún más barro. También se muestra el logo de Chalco, logo por así decirlo, porque era una de las también civilizaciones importantes por esa zona. Si se continúa, podrían mostrar más esculturas. Muchas me ponían los materiales que se utilizaban para los rituales. Por ejemplo, hay muchas vasijas que se utilizaban para los rituales, aún más esculturas, también más representaciones, vasijas que eran igualmente utilizadas para los rituales, cabezas muy parecidas a las olmecas, y ya llegamos ahora sí a la Piedra del Sol. Se continúa y se muestra otra escultura. Por dar algunos nombres de las esculturas que se mostraron hasta ciertas deidades, como por ejemplo a Coatlicue, Coyolxauhqui, Tlaloc, o a la Piedra del Sol, la cual era principal, o incluso a la Piedra Tizoc. Cambiando de sala, entramos a la sala de las culturas de Oaxaca. Aquí se podrían encontrar los zapotecos, mixtecos, por dar algunos ejemplos. Sí, se comienza con se muestra el estado de Oaxaca, la estructura del estado de Oaxaca, a las civilizaciones, el calendario de las civilizaciones y de los objetos que se crearon entre cada una, y como se muestra aquí, se seguía con la utilización del barro. El barro era de las cosas que compartían casi todas estas civilizaciones. Se mostraban ya la utilización de otras piedras también, más esculturas talladas, más piedras talladas. Se mostraban paredes de esos recintos. Se continuaba mostrando otras vasijas de barro muy importantes para estas culturas. Más barro, les digo que era muy importante el barro en todas las civilizaciones, porque se utilizaba para casi cualquier recipiente o material que se hacían. Por ejemplo, ese era como un tipo silbato, como las conchas silbato que se presentaron muy al inicio. Se continúan mostrando más cabezas en representación a las deidades, vasijas de ritual, muchas más esculturas. Se utilizaban ya otros materiales, como por ejemplo ya esas piedras, como podría ser la turquesa, que ya se utilizaba para la joyería de estas culturas, muchísimo más presente en los mixtecos. Se siguen presentando más formas de representación, o incluso las mismas estructuras que se encontraban en todos los recintos de estas culturas.
representaciones a escala sobre los recintos más principales de estas, como se acaba de mostrar. Se siguen mostrando más estructuras hacia las deidades. En todas estas culturas, al ser politeístas y tener muchas deidades, siempre era muy común que hubieran muchas estructuras para cada una. Estructuras, esculturas, las demostraciones. También se mostraban otros códices que ya eran parte de estas culturas. En todas estas civilizaciones se utilizaban los códices, que eran donde mostraban todas las situaciones de cada uno. Ahí explican qué es cada parte de este códice. Se siguen mostrando, se siguen enseñando las herramientas, la joyería que ella se presenta, también las partes donde se encontraba cada uno de ellos, todavía la utilización del barro, por ejemplo, esas vasijas con las inscripciones. También ahí se presentaba la serpiente emplumada. Y estamos haciendo el cambio del lugar de la sala. Seguíamos a la siguiente, la cual ya eran los olmecas. Esta cultura es muy conocida por las cabezas gigantes que se mostraba una al entrar a esta sala, y se continúan mostrando las esculturas, las piedras encontradas con cada una de sus inscripciones, y aún más figuritas, la utilización del barro, las cabezas olmecas, que es la que estamos viendo en este momento, que la presentamos más claro. Se siguen demostrando las máscaras que han estado presentes en todas las civilizaciones. Las utilizaciones de la turquesa aquí también presente. Y se continuaban ya entrándonos más en el barro otra vez. Más esculturas creadas por esta civilización, la civilización madre de todas las civilizaciones de Mesoamérica. La civilización olmeca fue la primera y se considera la madre porque de ahí se empezaron a surgir otras, como por ejemplo los mayas, mostrando más esculturas hacia sus deidades, más piedras con cada una de las inscripciones que hacían para cada una de ellas. Y aquí se mostraban dos estructuras iguales que parecían águilas. Ya no solo, bueno, en esta cultura no solo se utilizaba el barro, también se utilizaban las piedras para poder moldear los recipientes. Se mostraba la joyería, lo que se utilizaba para de joyería, aún más estructuras que les digo, estructuras vasijas, que ya no solo eran de barro, en ese entonces también las hacían de piedra. Se llega a mostrar cómo algunas eran de piedra, más representaciones de algunas de sus deidades. También se encontraban vasijas que seguían siendo muy importantes para todo. Entramos ahora a la sala de la civilización maya. Esta es una civilización muy importante para la historia. Bueno, pues sí, para la historia de las civilizaciones de este país. La civilización maya es caracterizada por estar en la península de Yucatán. Esta civilización era muy inteligente, se dedicaban a la astronomía e incluso tan dedicados estaban que fueron los propietarios de la invención del cero. Se muestran cómo también se hacían todas las vasijas con el barro, ya en este era todo dedicado al barro, si bien ya no hay ninguna que parezca piedra. Se encontraban aún más mini representaciones de dioses, las estructuras con las esculpidas, donde mostraban muchísimas más representaciones de cada uno de los dioses. Restos óseos, platos hechos de barro, y también un códice. Les repito, el códice ha sido muy importante en todas estas civilizaciones, y en cada una de ellas se escriben, bueno, no se escriben, sino se dibujan los códices. Se continúan con las presentaciones de distintas deidades, distintas esculturas de los dioses que se encontraban en toda esta zona. Se continuaba con aún más representaciones sobre las deidades que se tenían en ese entonces. En todas las civilizaciones, como se ha podido notar en los videos, siempre han sido o esculturas muy grandes o esculturas muy pequeñas. Las más pequeñas, si no mal podría recordar, se utilizaban para los altares. Las más grandes ya eran parte de los templos. Se mostraba también, ya más adentrados en la sala, un mural
donde hay una representación de cómo era esta cultura, cómo era la civilización de ese entonces. Si continuamos, al fondo hay unas escaleras que llevan hacia un piso de abajo, donde se siguen mostrando muchísimos más recipientes de barro, pero ya aquí se empiezan a presentar los restos óseos, las ilustraciones donde muestran cómo eran las pirámides, y muchos cartelones de información, los cuales referían a cada uno de esos. Ahí se mostraba una escultura hacia una deidad, la cual es Pakal. Esta máscara de jade fue restaurada para la presentación en este museo, bueno, en esta sala del museo. Y se siguen mostrando más esculturas sobre las cabezas de los dioses que se tenían. Se muestra la tumba de Pakal, ya antes mencionado, en donde pues ahí sí es totalmente lo que se tenía, lo que se descubrió en las excavaciones sobre los mayas. Se sigue, todo este es un apartado que se muestra bajando por unas escaleras que están ya por el final de la sala. Se encuentran también expuestas vasijas, platos, herramientas hechas por barro. Esta civilización usó mucho el jade. Se ha notado en el fondo de algunos de este video, porque se muestra la joyería de jade. Se muestra otro mural donde se sigue expresando cómo era la civilización. Parte de la zona arqueológica. Se siguen mostrando algunas esculturas de cada una de estas.